Iniciamos grabación. Bueno, pues a ver, lo primero que quería contaros. He subido, bueno, en cuanto al calendario, al planning, si nos vamos a, si vemos el calendario del módulo que os presenté que tenía en la presentación, pues estamos en la unidad 5, ¿vale? En la unidad 5 que era de este trimestre, las que más horas tenía, pues en principio estamos aquí, 13, pues estamos a mitad más o menos de la unidad 5. Es verdad que el microframework, yo creo que, pues bueno, mi idea es hablar hoy un poco del microframework, contar alguna cosilla y explicaros lo que os he dejado. Y esta noche pondré la tarea, que estoy acabando de la especificación, una tarea para hacer con el microframework MVC. ¿Os ha dado tiempo a probarlo, a intentar hacer algún ejemplo? Hay gente que me ha escrito, que sé que lo ha estado probando. El resto, ¿cómo lo llevan? Todavía nada. Voy a Todavía ponerme nada. en ello. Vale, tenéis que meterle caña porque ya os digo, mi idea es poneros esta noche ya la tarea y quiero las dos tutorías que quedan, nos queda la de hoy y dos más, pues la del día siguiente quiero que veamos a Symfony, ¿vale? Algo de Symfony y una pequeña tarea de Symfony que se haga rápido, que no sea muy compleja para que también, o incluso que la pondré para entregar después de, de los exámenes, ¿vale? Pero un poco también para que veamos Symfony, que es un framework ya comercial. Pero como os dije, una vez que entendéis el modelo vista controlador, es cómo funciona, creo que Symfony no os va a resultar muy difícil y es más sencillo. Entonces, pues bueno, hablando del tema de Symfony, para el que ya haya visto el microframework y quiera empezar a mirar cómo funciona Symfony, he puesto recursos en el curso, que son los siguientes, mirad. Bueno, también os comento que la tarea, a petición de algunos compañeros, he atrasado la tarea de la entrega de base de datos a mañana, al día 14, ¿vale? Por si acaso alguien no le dio tiempo a entregarla, tenéis más plazo. Si alguno la ha mejorado después y quiere volver a entregarla, que me escriba para que me meta en su entrega y le diga que puede volver a entregarla, ¿vale? Vale, entonces lo que os decía, he dejado recursos que para los que quieran empezar a mirar ya cosas de Symfony. Bueno, he dejado, también a petición de algunos compañeros, he dejado un par de ejemplos del microframework hechos ya. Uno de la liga de fútbol, de una liga de fútbol en la que hay equipos, hay jornadas, etcétera. Hay jugadores no, equipos, jornadas y partidos. Creo que eran más o menos las tablas con las que trabajaba. Luego, y un ejemplo de una biblioteca que es parecida. La tarea de base de datos era de una biblioteca también, creo. Pues es parecido a lo de la biblioteca, pero hecho con el modelo vista controlador. ¿Vale? Y luego, de Symfony, os he dejado unas diapositivas resumen de un poco de cómo empezar con Symfony, un enlace a una web donde explica un poco los conceptos básicos de Symfony, que es, al final los conceptos básicos de Symfony pues son muy parecidos a los del modelo vista controlador. Eh, a ver, ¿por qué no se carga esto? Se ha quedado aquí colgado. ¿Por qué no funciona? No sé por qué, pero esta ventana. A ver. Bueno, de todas formas, en las diapositivas mirad como lo que os cuento de Symfony. Pues nada, os cuento básicamente. No, me pregunta Ángel si Symfony entra para este examen, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que va a ser una cosa muy sencillica, no os voy a pedir, pero bueno, sí, algo de Symfony os puedo pedir. Pero ya veréis cuando empecéis a mirarlo, que es muy hacer con una serie de comandos
Y como vais a tener los apuntes, tampoco tenéis que memorizarlo, pero sí tenéis que haberlo practicado un poco, ¿vale? No sé por qué, pero esta ventana me pasa siempre lo mismo cuando estoy con dos pantallas y estoy compartiendo la pantalla. No me preguntéis por qué, pero no consigo. Tendrá su explicación lógica, pero vale, voy a poner también aquí el chat por si alguien escribe algo. Vale. Lo que iba diciendo, bueno, el Symfony pues, básicamente no solo la versión que vamos a usar, aunque la actual es la 7, yo los apuntes están hechos con la versión 6 y aquí os explica lo que tenéis que instalar y de todas formas está en vídeo, ¿vale? Está en vídeo todo lo que hay que hacer y al final la idea es que un poco voy a intentar explicar la diferencia entre el microframework y Symfony. La diferencia va a estar en que el microframework, vosotros cuando queréis hacer un proyecto nuevo, lo que hacéis es coger la plantilla que yo os paso y si lleva esquema de base de datos, pues crear la base de datos y empezar a copiar ficheros de modelo, de controlador, de vista y empezar a escribir, ¿no? Symfony o los frameworks ya más profesionales pues llevan una serie de comandos que permiten crear el esqueleto de la aplicación directamente con esta línea. Con esta línea nosotros la ejecutaremos una vez que tengamos instalado y configurado todo y me crea ya el proyecto con una estructura ya determinada. Ese proyecto tiene ya una serie de carpetas en las que, pues mirar, tiene aquí es donde están, en SRC va a ser donde están los controladores, las vistas y los modelos. Si queremos poner algún recurso que en la web de la aplicación va a salir, pues lo pondremos aquí en public. Luego, migration es una carpeta donde se van a guardar todas las modificaciones de la base de datos. Estos frameworks, entre ellos Symfony, como un framework comercial, lo que nos permite es tener versiones de la base de datos conforme vamos desarrollando, de manera que todas las modificaciones que nosotros vayamos haciendo en la base de datos nos van a permitir ir haciéndolas o deshaciéndolas. Y vosotros diréis, pero no tengo la base de datos ya. Pues estos frameworks de desarrollo están pensados para que nosotros primero hagamos la lógica de negocio y definamos los modelos, lo que aquí se llama entidades, y con un comando nos permita, una vez que yo he definido mi entidad, es decir, mi clase del modelo, imaginaros que estamos haciendo una aplicación que trabaje con empleados. Pues yo defino una clase, una entidad empleado, y yo defino la clase en PHP y Symfony me permite luego, me genera un código SQL que me crea la tabla para trabajar con los empleados, sin tener que crearla yo mediante código SQL. Directamente el propio Symfony me la crea. ¿Vale? Esto es la herramienta esa de que se llama Doctrine, que es el mapeo objeto relacional, pues me permite hacer todo eso. Y luego la parte de vistas la tenemos dentro de template, de plantillas. Y las plantillas de Symfony son bastante más potentes que las del microframework que os he enseñado, ¿vale? Tiene ahí, es mucho más potente, lo veremos un poco. Y otra cosa que tiene muy potente, que tienen estos frameworks, como es el caso de Symfony, es el poder añadirle componentes. Es decir, vosotros imaginaros que estáis en el microframework y queréis que en vuestra aplicación añadirle por ejemplo, enviar correo, la opción de que vuestra aplicación pueda enviar correo a algún sitio, a los usuarios cuando se registran, etcétera. Pues todo eso que en el microframework tenéis vosotros que buscar una librería PHP, ponerla o programarlo vosotros directamente, con Symfony y con otros frameworks comerciales, mediante el uso de Composer, de esta herramienta que permite Composer, lo que te permite es indicar una cosa que necesitas en tu desarrollo y él solo, el Composer, es capaz de ir a un repositorio, descargar el paquete, ponértelo, crearte los ficheros de configuración y te deja tu proyecto con esa funcionalidad que tú necesitas
con las librerías ya puestas y configuradas. Y tú lo único que tienes que hacer es, pues si tienes que cambiar la configuración, cambiar algo y luego pues usarlo. Entonces, Symfony te permite eso, te permite con una sola línea de comando, con un composer, eh, composer require, y indicar lo que quieres que importar y te hace todo. Eso también es muy útil para luego para el despliegue, porque yo cuando quiero desplegar en otro equipo, simplemente usando Composer install, me mira en el fichero composer.json, me dice todos los paquetes que yo quiero usar y el comando Composer automáticamente me actualiza. Este Composer también se usa, no sé si habéis visto, todavía supongo que todavía no habréis llegado, pero en clientes en principio lo veréis también si veis algún framework tipo de JavaScript, tipo React, también se suele usar. ¿Alguno de los que estéis por aquí ha usado Composer en el trabajo, si está trabajando o no? No hay nadie por aquí que... Vale, pues nada. Em, Entonces, pues bueno. Y luego, Symfony, igual que otros frameworks, integra un propio servidor. Es decir, una vez que yo tengo Symfony instalado, con un comando puedo desplegar en desarrollo en mi equipo, en local, la aplicación que estoy desarrollando. Aquí tenéis los comandos. Entonces, la idea, yo os pediré algo muy sencillito, ¿vale? Os pediré hacer algo muy sencillito con Symfony y tal. Eso sí, pues debe estar instalado en los ordenadores que vayamos a poner aquí, yo lo tendré instalado, en los que traigáis vosotros, en principio, aunque ya os digo que estoy todavía dándole vuelta a cómo, así lo hacéis solo en equipos de aquí o os dejo vuestro equipo. Pues os deja el proyecto lo podéis desplegar en local. Y luego ya aquí explica pues cómo crear controladores, cómo conectarse a la base de datos. eh, la parte del modelo en Symfony diferencia entre lo que son entidades y lo que son repositorios. Como usa Doctrine, que es Doctrine es esto lo vais a escuchar mucho si os dedicáis a esto. Si os dedicáis al desarrollo, lo que es un ORM. Creo que lo dije ya en la última clase, me suena haber hablado de ORM. ¿Alguien se acuerda que era un ORM? Cuando digáis ORM, las siglas Object Relational Mapping. Traducción, mapeo objeto relacional. ¿Quién me sabe explicar lo que es eso, el mapeo objeto relacional? No, no suena de alguna clase que lo haya comentado. ¿Nadie por ahí se anima? El mapeo objeto relacional es, nosotros estamos haciendo aplicaciones y estamos usando clases el lenguaje que tenemos, que en este caso es PHP, y tiene orientación a objetos, entonces nosotros estamos creando clases y creando objetos, instanciando objetos, mejor dicho, de esas clases. Entonces, en mi aplicación en un momento dado, yo tengo una serie de objetos que cuando quiero almacenarlos de forma persistente, estoy usando una base de datos, en este caso MySQL, que es una base de datos relacional. Por lo tanto, en el microframework que estamos viendo, que vimos la semana pasada, cómo pasaba yo de ese, dónde se convertía de un objeto de mi aplicación a un registro de la base de datos. ¿Quién me lo sabe decir? Eso lo vimos la semana pasada. Si yo me voy aquí voy a abrir mientras os dejo que lo busquéis. Si yo me voy aquí a SRC y tengo el y abro esto aquí, ¿vale? Este es el esqueleto del microframework. Si os acordáis, la semana pasada os dije que había un error
en el controlador en borrar, ¿no? Que no había seguridad, lo metí, ¿vale? Y creo que os mandé un mensaje, pero si no, mirad, aquí está. Esta línea es la que le da seguridad al borrar. De manera que aunque yo use el, el controlador de este controlador con la acción borrar y le indique un código de ítem para borrar, acordaros que en la tutorial de la semana pasada lo tenéis en vídeo, que si yo no pongo esta línea me permite borrar un ítem sin que yo me autentifique como usuario de la aplicación. Con esta línea ya no se puede, porque al hacer aquí la ejecución de comprobar si está la variable de sesión con el usuario, pues como no está, pues si no estoy autenticado no me va a dejar y va a fallar, ¿vale? Me va a llevar a la pantalla de login directamente. Entonces lo que iba diciendo, alguien me dice dónde yo hago la conversión en este microframework, dónde se hace la conversión entre objeto y base de datos y registro de base de datos. Si entendéis la estructura, entendéis lo que hace cada parte, más o menos deberíais. César por ahí ha dado en el clavo, vale, en el modelo, evidentemente. En el modelo es donde yo convierto concretamente, pues bueno, hay varias, como es un CRUD, al final yo tengo en el save, en el método save de guardar, que es cuando yo guardo, pues tengo esto, yo al final aquí, esto es un método que yo aplico sobre un objeto de tipo item automodel, por lo tanto, al objeto al que yo le aplico el método save, este método lo que hace es ese objeto eh, guardármelo con el insert en la base de datos o actualizarlo si ya existía, es decir, si tiene código es que ya existe, entonces lo que hago es un update, ¿vale? Entonces, estas funciones de aquí son el ORM del microframework, es decir, la forma en la que yo convierto un objeto a registro de base de datos. Y la parte contraria, cuando yo tengo un registro de base de datos que representa un ítem y lo recupero y lo convierto y lo saco a un objeto, pues es el get by id. Cuando yo hago get by id y le paso un código, esto al final lo que devuelve es un resultado que es un fetch y lo devuelvo como un objeto de tipo item automodel. Y si hago un getOr lo que obtengo es una lista de objetos, ¿vale? Entonces, la herramienta ORM en el microframework es esto, las clases del modelo, es donde tengo yo implementado eso. En un framework más potente como es Symfony, ¿vale? A ver, lo que no entiendo es por qué no me aparece la esta pantalla se me había ido, pero bueno. No, se queda aquí. No entiendo por qué. En la herramienta ORM se llama Doctrine. Doctrine, que es una librería más potente que tiene un montón de métodos. Entonces, yo realmente cuando trabaje con Symfony no voy a tener que escribir cero código SQL en principio, ¿vale? Porque Doctrine tiene una serie de métodos que me permiten recuperar registros filtrando, haciendo filtros, cruzando tablas, etcétera. O sea que la forma de trabajar es sin tener que tener código SQL en ningún sitio, ¿vale? El código SQL ya estará dentro de la librería Doctrine. Y luego, pues mirar cómo se hace una clase de un modelo. Yo en el microframework lo que hago es copiar uno que ya tengo y le cambio los datos, es lo que habréis hecho vosotros cuando habéis estado haciendo pruebas. Pues aquí lo que se hace es, con un comando, php bin console, make entity. Esto me crea una entidad, que es como una clase del modelo. Entonces, aquí tenéis, sale en la línea de comandos, en la consola, hay un asistente en el que te va pidiendo los nombres de los campos que quieres para esa entidad, los nombres, el tipo, si son obligatorios o no. Y cuando acabas, te crea, aquí está, te crea la entidad empleado. Bueno, en este caso empleado te crea una entidad,
que es una clase. Y luego esa clase, si la editas, pues puedes ver lo que lleva. Y con el comando este que pone aquí, PHP bin console make migration, lo que te hace es em, crearte en la base de datos la tabla que corresponde a esta entidad. De manera que, lo que he dicho antes, no hay que trabajar con la base de datos a la hora de crear tablas ni nada. Aquí os hablo de las migraciones, os hablo, bueno, eso, la idea es que lo explicaré un poco y haremos algún ejemplo. Luego de las relaciones podemos hacer entidades que sean relaciones entre entidades para hacer maestro detalle, pues típico ejemplo de empleado de departamento, etcétera, ¿vale? Y luego los controladores pues también los podemos crear de esta manera. Y luego aquí en las plantillas también os habla un poco para que veáis las plantillas. Y luego para que veáis que Symfony, añadiéndole algunos paquetes extra, en Symfony los paquetes estos que se añaden con librerías se llaman bundles, ¿vale? Bundle. Y, y hay uno que te permite hacer el CRUD, es decir, con un make CRUD indicando la entidad de la que quieres hacer el CRUD, él solo te genera todo esto, te genera el controlador, te genera si hay una cosa que se llaman formularios para trabajar con formularios. Los formularios en Symfony se pueden hacer un tipo de formulario y es más potente, ¿no? Entonces, pues bueno, te genera eso, te genera todas las vistas para borrar, para editar, para listar o para crear uno nuevo. Y puedes crear los CRUD de tablas simplemente escribiendo líneas de comando sin tener que programar mucho o sin tener que programar casi nada, ¿vale? Y luego en la última parte de la diapositiva os explico cómo ponerle la gestión de usuarios que tenemos en el microframework este que yo he dado con autenticación, pues cómo se puede hacer una autenticación en Symfony así muy básica. ¿Vale? Entonces, la idea es que lo suyo sería que esta semana, aunque por lo que me decís veo que va a ir irregular de tiempo, que intentéis empezar a mirar un poco, a trabajar con Symfony para la semana que viene poder hacer algún ejemplo. Aquí tenéis también los vídeos que os he comentado. Sigo sin poder, no sé por qué no puedo. En esta... no me deja... No se ve. No entiendo por qué. A ver. Es que no me deja... Voy a traer para acá. No entiendo por qué no me deja desplazarme hacia abajo. Cancelar. Vale, en la plataforma LOE, en principio, los que estáis en LOE, mirar, no están igual porque es un poco distinto, pero mirar a ver que estén también estos recursos. En principio deberían estar también. Vale, yo he dicho, tenéis aquí, aparte de la documentación oficial de Symfony y demás, tenéis vídeo para cómo preparar Windows para trabajar con Symfony. Tenéis también un ejemplo de cómo hacer un CRUD. Esto es porque, claro, lo que viene por defecto en la diapositiva y en lo que yo os paso, asume que las tablas se crean a través de Symfony, a través de las entidades. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo un esquema de datos y quiero hacer una entidad en Symfony que me permita trabajar con esa tabla? Pues aquí os explico un ejemplo con lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego lo de la autenticación de los usuarios. ¿Vale? Un poco eso para que veáis el contenido de Symfony que os he dejado. Vale, los ejemplos de los microframeworks también os lo he dejado. La tarea de Symfony, del microframework, perdón, os la pongo esta noche. Vale, y luego otra cosa que quería comentaros era el tema de cuando estamos aquí en el microframework. En el microframework, yo no sé si os ha pasado, pero si tenéis varios proyectos que queréis probar,
están dentro de la carpeta. Si nos vamos aquí, veis que están dentro de la carpeta src. Si estáis esto es para los que están trabajando con Docker, ¿vale? ¿Cuántos de aquí estáis trabajando con Docker? Ninguno. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, el resto estáis con el SAN. Esto es para los que estéis con Docker. Claro, no sé si para depurar es verdad que, que la depuración que yo os puse está pensada para abrir aquí en el Visual Studio Code la carpeta raíz de, de todo el proyecto de Docker, ¿no? El proyecto de Docker es todo esto, es todo esto. Y entonces, claro, está pensado la depuración para que abráis en el Visual Studio Code toda esta carpeta. Entonces, como dentro de SRC podéis tener varios proyectos, os voy a enseñar una manera de depurar un proyecto concreto y tener abierto solo ese proyecto, no tener que tenerlo abierto todo para, yo creo que es más útil para a la hora de trabajar, porque en el árbol solo ve eso. Entonces yo lo que he hecho, lo que hay que hacer es lo siguiente, mirad. Imaginaos que yo quiero depurar esto, entonces, bueno, voy a arrancar primero Docker para levantar los contenedores. Vale, voy a enchufarlo por... Vale. Vale. Y entonces voy a arrancar el contenedor este. Vale, ya tengo arrancado mi entorno de Docker. Entonces lo que hago es lo siguiente, mirad. Yo le doy a archivo, abrir carpeta y voy a abrir inicialmente pues toda la carpeta de todo lo que yo os pasé, que lleva todo el entorno de Docker, el Docker Compose, etcétera, ¿vale? Una vez que tengo eso, me voy a VS Code y el launch JSON que viene lo selecciono todo. No me deja ver aquí, Command A, Control C, y me lo copio. Y entonces le doy archivo, abrir carpeta, y ahora voy a abrir el proyecto que yo tengo dentro de SRC. Es decir, si yo quiero trabajar solo con este proyecto, imaginaos que aquí podéis tener podéis tener, si descargáis, ahora descargaré alguno de los de ejemplo, pues si lo descargáis, pues os aparece aquí como una carpeta. Entonces yo quiero abrir este proyecto solo. Le doy aquí a abrir y lo que voy a hacer para depurar es lo siguiente. Voy a coger, esto le digo que no. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger y me voy a ir aquí a depurar. Le voy a decir crear un archivo launch.json. ¿Por qué no me deja? Vale, si le doy a ejecución y depuración, también me saca esto. Entonces, bueno, dale a ejecución y depuración. Le dais aquí a phpxdebug y no me crea el fichero. Pues no entiendo por qué. Yo creo que es por lo de compartir. No sé si son por los dos monitores, por compartir la pantalla, pero es verdad que no ves, mira, es que hay aquí algo raro. A ver si ahora va. No va. Vale, voy a hacer una cosa. Esperar un segundo. Creo que es por esto, puede ser. Esto visual lo voy a desactivar. Es que yo creo que esto le afecta. El asistente la forma que tiene. A ver. Bueno. A ver. A ver, voy a salir y voy a abrir otra vez el Visual Studio Code a ver si... No. Bueno, pues nada, pues como no va, lo que voy a hacer así, lo voy a hacer directamente aquí. Voy a crear una nueva carpeta. No, la voy a crear aquí, dentro del proyecto raíz. Una nueva carpeta, porque no me la deja aquí.
archivo, abrir carpeta. Tiene que llamarse la carpeta .vscode y dentro launch.json, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa. Me voy a ir a... Yo te os digo que esto yo creo que es por algún problema que hay al estar compartiendo pantalla y grabando. Entonces yo voy a esta carpeta que está oculta, la copio y me voy dentro de src del proyecto y la pego. ¿Vale? Ahora cierro y abro la carpeta. Finder no, aquí. Archivo, abrir carpeta. Y abro src este. Vale, como tengo ya esto y el launch es el mismo, lo único que hay que cambiar en el launch es lo siguiente, es decirle workspace y cambiamos el src por ..barra. ¿Vale? Con esto lo que le estamos diciendo es que, bueno, el directorio raíz del servidor es el workspace, que si abrimos esta carpeta, pues está dentro de src y esta carpeta, y entonces lo que hacemos es poner .. para irnos al directorio padre. ¿Vale? Pues simplemente con que hagáis esto, ahora ya, si yo vengo aquí y le digo depurar, ya tengo activada la opción esta, iniciar depuración, y si yo vengo aquí y le digo, pues quiero que cuando le dé a listar, aquí me depures. Vale, si yo ahora me voy a ejecutarlo, ya debe depurar y, a ver, a lo mejor soy el único que piensa que puede ser esto útil, pero yo, bueno, para no tener todos los proyectos abiertos en el Visual Studio Code, me parece bastante útil, básicamente. Mira, aquí... ¿Y qué ha pasado aquí? Vale, porque ha ido a un index aquí. Vale. Claro, porque el index que tengo aquí lo que hace es conectarse a base de datos, etcétera, etcétera. Vale, entonces le voy a poner aquí. Voy a hacer una cosa, voy a poner este index de aquí que hay en src, lo voy a poner, lo voy a cambiar de nombre, lo voy a cambiar por base de datos 01 php. Vale, y ahora si yo pongo el raíz. Vale, aquí otra cosa que también yo hice en mi casa que os puede ser útil es poner un fichero .htaccess con un comando, si eso os lo pasaré, para que, bueno, yo creo que lo puse en el repositorio, que cuando vienes aquí te saca el directorio con lo que hay en el raíz. Y entonces aquí podéis tener todos los proyectos y pinchando en cada uno de ellos vais al proyecto, pero bueno, vamos a hacerlo así directamente. Veis que yo ya, como va a listar, ya viene, veis que la depuración funciona perfectamente. Ya venimos aquí, paso a paso, podemos ver el listado de ítems que ha recuperado 4 ítems, etcétera, ¿vale? Bueno, eso es el tema de la depuración dentro de proyectos. Vale, si yo le he dado al play, pues aquí me aparecerá, pues me lleva a la pantalla de login, etcétera. Vale, ¿hay alguna cosa que queréis ver del microframework así concreta? Si no, una cosa que sí os podría comentar es lo siguiente, por ejemplo, cuando tenéis que también tener muy en cuenta, tenéis que saber, os va a pasar, por ejemplo, cuando tenemos un desplegable, cuando os pongáis a hacer algún ejemplo, os pasaré alguno. Bueno, vamos a ver, vamos a probar a ver si puedo hacer el de la liga, que yo creo que venía ya con eso. Mira, voy a descargar el, el ejemplo de la liga de fútbol, ¿vale? Lo voy a descargar aquí en descargas, guardar, lo descomprimo, esto lo borro y esto lo voy a copiar a aquí
aquí, aquí, dentro de SRC y pongo aquí, ¿vale? Entonces, como yo quiero hacer esto, lo que tengo que hacer es, primero voy a copiarle lo de la depuración para que también lo tenga. Como hemos visto que lo he hecho, pues en Visual Studio Code os vais aquí a esta carpeta, le dais al botón derecho mostrar en Finder, os lo muestra porque está oculto, copiáis y aquí en Fútbol MVC lo mismo, lo pego. No puede reemplazarse porque es invisible. ¿Cómo que no? Vale, bueno, pues yo creo que se puede copiar luego. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a abrir carpeta, aquí en Visual Studio Code, abrir carpeta y voy a abrir el proyecto Fútbol MVC. Vale, Fútbol MVC. Vale, es que tenía ya un VS Code. Vale, pero esto lo vamos a sustituir. No está, ¿vale? Pues lo vamos a sustituir por lo que hay en el otro. Que esto lo tenemos aquí. Vale, por eso no me dejaba sobreescribirlo, porque ya tenía uno. Esto está aquí, aquí, aquí. Me voy a este y le digo... Claro, es que el VS Code no lo tengo. Está... Es un fichero oculto, un directorio que empieza por punto. Lo tengo que abrir aquí. Archivo, abrir. Y... Vale, no me deja, pues nada. Archivo, abrir carpeta. Vamos a abrir otra vez la plantilla. Seleccionamos todo, copiamos. Archivo, abrir carpeta. Y ahora abrimos el Fútbol MVC. Lo abrimos en Visual Studio Code. Y en el launch lo sobreescribimos y ponemos esto. Y con eso debería ir, ¿vale? Ahora, hemos dicho que aquí en modelos tenemos, en base de datos tenemos el esquema de la base de datos, que es lo primero que tenemos que hacer. Si no tenemos la base de datos con la que trabaja esta aplicación, no vamos a poder. Pues nada, venimos aquí y decimos, vamos al phpMyAdmin, localhost 8080 y importar, examinar, seleccionamos en Fútbol MVC Models, base de datos, esquema 2 y le damos a importar. Cruzamos los dedos. Importación exitosa, 25 consultas ejecutadas. Vale. Me da aquí pero yo creo que lo habrá creado, vamos a actualizar aquí. No la ha creado. ¿Por qué no la ha creado? Vale, puede ser porque estos esquemas, si los vamos aquí a Visual Studio Code, crean las tablas, pero asumen que está creada el esquema de base de datos. Entonces, como no tengo creado el esquema de base de datos, no ha funcionado. Porque están exportadas, pero sin el esquema. Entonces, vamos a ver en la configuración, en Setup, la base de datos se llama Fútbol MVC. Pues nada. Vengo aquí y le digo, venga, al servidor, crear nueva base de datos. Esto es aquí en nueva base de datos, Fútbol MVC. Vale, y ahora, una vez que estoy dentro de Fútbol MVC, le doy a importar y ahora sí debería ir bien. Importar. Si en algún momento hay algo que no entendáis, que os genere dudas, preguntarlo, ¿vale? Vale, ahora sí ha ido bien la importación, ¿vale? Pues tenéis que tener en cuenta que estos esquemas hay que crear el esquema antes. Steven ha levantado la mano. Los que trabajáis con, pregunta por ahí Pilar, los que trabajáis con SAM, todo lo que yo he hecho del VS Code para depurar y tal, no. Pero esto de crear el esquema sí lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque al importar no os va a fallar. Os va a fallar si no tenéis el esquema creado.
¿vale? Sí, eso lo he tenido que hacer. Y tuve un problema con uno de los ejemplos, el segundo en la plantilla con autentificación, ¿Sí? que me saltó un error. A ver, ahora te lo busco. Era algo de SA que habías puesto para autenticarse. Eliminé esa línea y ya dejó de darme problemas. Puede ser... es admin, puede ser. Era algo de cifrado. Sí, pero eso puede ser que... puede ser esto. A ver si lo encuentro. Puede ser que en la plantilla que os he dado, archivo, abrir carpeta, que es esta, en el modelo de usuario, usuario model, hay un campo que está en la base de datos pero que no está aquí, Justo, creo que era que en el... es admin. Ah, Entonces, lo que tenéis que hacer, en lugar de quitar la línea, lo suyo es hacer esto, es poner private dólar es admin. Porque la base de datos tiene porque esto estoy a medio de cambiarlo porque quiero mejorar esta plantilla para que los usuarios... Bueno, es que aquí no está, pero puede ser que en el esquema de base de datos que os pasé sí un campo que es admin. Eso la idea es, tenéis dos opciones, o quitar el campo de la tabla o añadir aquí... no, a mí eh, fue por el tema de la contraseña, que como estaba puesta la base de datos, como que no coincidía, era algo de SA1, eliminé esa línea y ya dejó de darme problemas. SHA1. Claro, eso Sí, es la función hash que se usa para guardar. eso. Pues eso me estaba dando problemas, entonces en la base de datos lo cambié por una contraseña normal y corriente y eliminé esa línea y ya ahí me Ya, lo que funcionó. pasa es que eso no es eso no es correcto porque guarda en la base de datos se guarda la contraseña sin cifrar. Y eso no debería hacerse. Ya me lo he imaginado, yo no sé si es lo más Entonces, correcto o si en el examen no va a pasar algo similar. claro, lo que tienes que ver es porque si quieres lo que puedes es vuelve a hacerlo y con el error que te dé lo vemos. Mañana si quieres en una tutoría o me escribes y te digo lo que tienes que hacer Vale, pues te hago una porque captura y te mando un correo sí, mañana. sí, porque ya te digo que no, el no encriptar la clave no es lo más correcto, ¿vale? Vale, pues me lo vuelvo a descargar Y pruébalo otra y vuelvo a vez. hacer. Porque por- claro, imagino que de esa manera pues no, Sí, no a es ver, la esto correcta. es en los modelos de usuario, hay un método que es autenticate, será autenticar, en el que cuando tú comparas... Justo, esa es aquí. el SA1, yo la Claro, eliminé este porque me daba método no problemas. te lo reconocía. Pues No, esto es una función de PHP. ¿Qué versión de me daba PHP? problemas. Se supone que esto lo que hace es, yo le paso un login y una contraseña, que esto lo recoge del formulario de login y lo que hace es la contraseña, la encripta y la guarda aquí en password encrypt. Y la encripta con el método SHA1. Por lo tanto, si yo quisiera añadir a mi tabla un usuario con una contraseña, imaginaos que queréis añadir un usuario con una contraseña, pues tendríais que hacer lo siguiente, tendríais que venir aquí, en el esquema este, en usuario, yo tengo el usuario, y esta clave ¿cuál es? Pues yo sé que es usuario, pero si yo quisiera crear un usuario con contraseña Soro, clave Soro, lo que tendría que darle aquí a insertar y decir, venga, el código como es autonumérico, no hago nada. El login le voy a poner Soro. Y la contraseña, lo que tenéis que hacer para meter una contraseña encriptada en base a una contraseña vuestra, tenéis que y buscar aquí la función SHA. También se puede hacer mediante código, ¿vale? Mediante código SQL. Dime, Pilar. Entonces la contraseña es usuario y sale así porque se ha cifrado. Claro, la contraseña de usuario es Pues por eso no me iba, porque yo vi usuario. en la base de datos Ah, esa claro. contraseña, la Ya. pegué y entonces ponía no Nada, dice claro, y yo, claro. vale. Esto está aquí en esquema BD. Claro, a lo mejor no o debería haberlo dicho. En esquema BD, cuando crea los usuarios. A ver. Cuando inserta los datos de usuario, aquí lo pone. Login usuario, password usuario. ¿Vale?
Vale, Entonces, pues poniendo usuario usuario, mañana lo compruebo a ver si me vale, deja claro, era así. eso. Claro, esto no, esta es la contraseña encriptada. Tú tienes que poner usuario para que te funcione. Y lo que iba diciendo, si quieres crear uno, pues simplemente pones aquí, a ver dónde está el SHA1, aquí. Si pones SHA1 y le ponemos Soro, le damos a continuar y él me crea un usuario Soro y la clave es Soro encriptada. De manera que si yo voy aquí y digo Soro y pongo Soro, entra. ¿Vale? Vale, entonces a la hora de tenerlo en cuenta para Claro, claro. tareas o para el examen, ponerlo así de Claro, esa tenéis que manera, tener siempre en un eso en cuenta, usuario. que el microframework trabaja con SHA1 y las contraseñas Vale, tienen que guardarse encriptadas. vale, ¿Vale? Si... vale. vale, y bueno, ha tocado ya. Mi idea era explicaros que... explicaros que el fútbol... Bueno, yo he importado ya, acabo y ya hacía... Acabo esto y ya cierro esto. A ver, he importado fútbol MVC, ¿no? Que está aquí. Eh, entonces, si yo ya he importado y tengo, yo creo que ya haciendo aquí localhost 3000 fútbol MVC, vale, ¿qué me dice? En la línea 9 del lib spdo. ¿Esto por qué? Porque yo aquí, a ver, archivo, abrir carpeta, fútbol MVC, spdo, línea 9. Vale. Vale, porque el usuario... A ver, ¿qué usuario tenemos? Ah, claro. El usuario de la base de datos no es fútbol 1, 2, 3, 4, porque ese usuario no existe. Aquí en mi base de datos yo tengo root. Ahora, con esto ya debería ir. ¿Vale? El mensaje que me salía, pues nada, me decía eso, que no había podido crear el objeto por un problema de conexión, ¿vale? ¿No ves? La conexión falla. Ahora, ¿en qué falla? En la línea 9, username, root, si es eso. Fútbol MVC. Ah, el DB no es localhost. Localhost es si estamos usando SAN, si estamos usando eh, Docker es DB, ¿vale? Eso os podéis fijar en la que tengáis del proyecto que yo os he pasado. Los que usáis SAN sabéis que es DB, porque es localhost, porque el SAN se conecta a localhost. A ver si ahora me deja. Vale, pues ya está. Este no tiene autentificación, ¿vale? Pues bueno, tenéis los equipos. Esto es la clasificación. Ahí la clasificación es un controlador que automáticamente que va buscando todos los partidos de todas las jornadas y yo os lo diré. Mira, esto no funciona, pues aquí hay alguna cosa que se me está escapando. Pero bueno, que iba sumando puntos, ¿vale? Aquí en equipos, yo no sé si en editar. Yo quería enseñaros, pero no he podido, que cuando aquí tengamos datos, por ejemplo, imaginaos que un equipo está, cuando hablamos de baloncesto, un equipo, por ejemplo, pertenece a una conferencia, ¿no? A una zona. Eh, si queremos que ese dato, como ese dato en la tabla es una clave foránea que hace referencia a la tabla de zonas, eso a la hora de implementarlo con el microframework tenemos que tenerlo en cuenta que cuando yo le presento un formulario al usuario para seleccionar la zona a la que pertenece un equipo, pues puedo ponerle un campo de texto para que me ponga la zona, pero es muy probable que no la ponga bien, que lleve algún espacio y haga que ponga una zona que no corresponde. Bueno, digo más, como en la tabla de equipos habría que guardar el código de la zona, no el nombre, el usuario debería saberse el código y eso no es viable. Entonces, cuando vayáis a implementar cosas de esas, tendréis que aquí poner un select de HTML y que los valores de cada opción del select sean los códigos de la tabla que codifica ese campo que es clave foránea. ¿Vale? ¿Me he explicado? ¿O lo habéis entendido? Os presentaré algún ejemplo, pero la idea es que cuando tengamos aplicaciones más complejas en las que hay que poner datos con desplegables que
que tiran de otras tablas, pues eso hay que hacerlo usando otros modelos de la tabla que codifica, obteniendo los elementos de esa tabla y pasándoselos a la vista. ¿Vale? Voy a ver si preparo un pequeño ejercicio, un pequeño vídeo explicando cómo tenéis que hacer eso, ¿vale? Venga, respondo a las preguntas que vienen aquí, que son para la tarea del tema 5, ¿cuál va a ser la fecha de entrega? Voy a poner final de noviembre, ¿vale? Para final de noviembre. Y si alguno va mal, la dejaré que la entregue después. Lo que me interesa sobre todo es el tema de que lo practiquéis, que lo vayáis practicando y tal. Pero como os dije el otro día, para mí las tareas las tenéis que tomar como práctica para luego para el examen. Que sí, que luego las entregáis y tendrán una nota y sirve para calcular y ajustar la nota, pero lo importante es aprobar el examen, ¿vale? Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, ninguna cosa más, voy a paro la grabación. A ver, aquí.